Iniciamos nuestro ejercicio del día de hoy. En este momento tenemos 24 estudiantes que nos acompañan. Eso está muy bien. Yo tengo acá, no sé por qué tengo acá en la pantalla, es que hubo una confusión con lo del link. Sí, además hubo una confusión con lo del link, es correcto, es verdad. Bien. Entonces voy en primer lugar como a manifestarles los cambios que tenemos para este semestre. En primer lugar tenemos nueva plataforma. La nueva plataforma que vamos a trabajar se llama Classroom, que ya les envié la invitación a través de su correo electrónico, de todos los que tienen correo electrónico. Entonces, a través de esa plataforma es que nosotros nos vamos a estar viendo siempre en todas nuestras clases. Entonces, es importante que estemos como pendientes de todas las actividades que tenemos, ¿verdad? De todas las actividades que tenemos a través de Classroom. Yo les envié inicialmente un link, ese link ustedes lo pueden perfectamente observar. Desde allí van a Classroom, en Classroom van a encontrar como la ruta de trabajo, ya tienen su unidad de proceso. Les recuerdo que la unidad de proceso en este periodo que vamos a trabajar, la gran mayoría se va a hacer en el cuaderno. Como se va a trabajar en el cuaderno, quiere decir que todas las actividades les van a tomar foto y las van a subir a esa plataforma. Y yo a ustedes les envié a través del correo igualmente, como a través del WhatsApp, el instructivo para abrir su respectivo espacio en el Classroom. En el Classroom básicamente se necesita tener un correo Gmail, es decir, que es muy fácil. Y allí ustedes encontrarán sus tareas, pero además encontrarán sus notas. Cada vez que yo revise uno de sus trabajos, inmediatamente subiré la nota y llegará una notificación a su correo manifestando la nota que usted se sacó de acuerdo al trabajo. Es importante que todos los trabajos que vayamos a hacer, pues los hagamos en primer lugar a conciencia, ¿no? Es decir, no nos copiemos del otro, porque sé que algunos lo hicieron en el periodo pasado. Fuimos un poco laxos en ese sentido, pero para este periodo la exigencia la vamos a subir un poco, por eso es que varios profesores también van a entrar en la dinámica de las clases virtuales. De tal manera que les pido a ustedes que sean juiciosos en ese proceso de las unidades de proceso. La unidad de proceso la pueden trabajar de manera virtual, es decir, ustedes, yo les envié al correo y al WhatsApp la unidad de proceso, entonces la pueden trabajar desde allí, no necesitan reclamarla en físico, más sin embargo, los que quieran pueden reclamarla en la papelería de doña Liliana, no tiene ningún costo para ustedes, entonces la pueden reclamar allí los que quieran. Los que no, no hay problema, la pueden trabajar desde su computador, desde la casa, desde el celular y no hay lío porque la gran mayoría de actividades son exclusivamente en el cuaderno. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Ok, señor. gracias. Tengan en cuenta una Profe, cosa en esta plataforma que estamos utilizando. Esta tiene una característica y es que usted como estudiante tiene autonomía para apagar el micrófono. Cuando usted apaga el micrófono garantiza que efectivamente el sonido sea excelente y nos podamos escuchar adecuadamente. Esta clase está siendo grabada. Luego la estaré subiendo en la respectiva plataforma para que tengan acceso los estudiantes que no, por algún motivo no se pueden conectar en esta hora y allí pueden efectivamente comunicarse. ¿Ok? Entonces igual les va a llegar la invitación a todos por si quieren aclarar dudas de los trabajos de las actividades. Efectivamente en las unidades de proceso encontramos lo que se llama un aprende haciendo o un aprende proyectándote, donde indica qué es la tarea. Entonces, esa tarea, esa misión que tenemos que hacer, pues la tenemos que
ir trabajando a medida que vas haciendo la misión, la vas subiendo al correo electrónico, a la plataforma de Classroom, todo absolutamente en la plataforma de Classroom. Como lo subes a la plataforma de Classroom, entonces allí perfectamente la podré revisar y, como les manifesté, inmediatamente colocar el registro de la nota del trabajo realizado. Entonces es importante que tengamos una muy buena letra porque van a trabajar en el cuaderno, que los mapas, las actividades que tengamos las hagamos excelente, con el mayor esfuerzo. Nosotros tenemos pendiente lo relacionado con las fiestas patrias, que dada la cuarentena que tenemos en nuestras localidades, pues no la podemos hacer para esta semana que teníamos pensado, sino que se va a trasladar para el mes de agosto en la celebración de la Fundación de Bogotá. Allí vamos a celebrar las dos actividades. Entonces, quienes no han presentado aún, no han enviado el video, no han enviado la poesía, no han enviado, porque tenían que elegir una actividad cualquiera que fuere para presentar, enviar al video de WhatsApp. Ya todos o la gran mayoría tienen mi número de contacto. Igual al final se los dejaré en el chat para que ustedes tengan efectivamente pues que enviar. Cuando se hace una poesía, por ejemplo, cuando hablo de fiestas patrias, estoy diciendo que casi, bueno, un número de estudiantes, digamos, se dedicó a hacer una poesía de hace como 200 años, que habla del florero de Llorente y, bueno, todo este circunstancia. Pero cuando estamos hablando de resaltar la cultura colombiana, es que podemos hacer poesía costumbrista, poesía campesina. Pues no necesariamente tiene que decir el 20 de julio se encontraron y no. Pueden hacer una poesía costumbrista, una poesía pero declamada, no es leída, así como que algunos me enviaron ese tipo de texto, ¿no? Para los que me enviaron ese tipo de texto, los invito a que la reenvíen, a que la elaboren, a que se la aprendan, a que hagan en el link de Ciencias Sociales en Facebook, que dice Ciencias Sociales Virtual. Allí yo colgué un ejemplo de una poesía campesina que hace una niña hermosa, 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 de Santander. Entonces tengo que personificarme, tengo que hacer pues un acto bonito, ¿no? Pueden hacer baile con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Pueden hacer un baile pues típico colombiano, que puede ser cumbia, que puede ser vallenato, puede ser música andina, música folclórica, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas posibilidades para que ustedes puedan realmente presentar algo con referencia al 20 de julio. Entonces tengamos en cuenta ese detallito para quienes no lo han hecho y para quienes lo hicieron, pero que, bueno, de acuerdo a las orientaciones que estoy dando, pues pueden decir, uy, no, profe, la verdad me faltó, entonces lo voy a hacer muchísimo mejor. Entonces lo invito y la invito a que lo haga pues muchísimo más público, ¿ok? Entonces, tengamos claro, tenemos para concluir esta primera parte, tenemos una gran plataforma que la vamos a utilizar. Allí va a estar toda la información que vamos a trabajar, los foros o las preguntas a resolver, que estarán allí y las pueden en cualquier momento del día, ¿sí?, revisar. Pueden hacer sus informes allí, pueden escribir, saludar, no solamente al profesor, sino a los compañeros. Entonces, esta plataforma es muy práctica en ese sentido, y lo más interesante es que van a tener sus notas allí disponibles. Entonces ustedes van a saber en tiempo real cómo van académicamente, si están cumpliendo los objetivos, si les falta o no les falta, ¿ok? Bueno, frente a la unidad de proceso, entonces ya los que la tienen, si la tienen en la mano, pueden observar que nos dice bienvenidos el señor estudiante a esta gran aventura de aprendizaje autónomo. Profe, Es la clave de aprender en casa. profe, disculpe interrumpir. ¿Tienes una pregunta, Alan? Sí, profe, pues es Dime. que sé que esto va a sonar pues como muy, o sea, no sé cómo decirlo, muy bobo por decir así, Sí, pero volviendo al tema de las unidades de proceso, los que la pueden hacer virtual y los que la tienen que hacer física y los que la pueden hacer física, sí, pues los que pagaron por eso,
¿O sería preferible hacerla física para que al No, menos se es que haya... igual la pueden reclamar. Si ustedes se cancelaron, evidentemente la pueden reclamar, pero ya es decisión de ustedes. O sea, las unidades están en la papelería, ¿ves? Entonces la pueden efectivamente reclamar. No. ¿Ya? Muchas Sí. gracias, profe. Ahora, Buenas tardes. les Yo tengo decía, una pregunta con la unidad de proceso. sí, señor, ya un momentico. Les decía que va a ser pues virtual porque justamente estamos en confinamiento y se supone que no debemos salir, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues pueden, los que quieran y puedan salir, pues la pueden reclamar, ya está disponible, no hay ningún problema. Eh, por favor, Gabriela, apagas el micrófono y tiene la palabra Hernández. Espérate un segundo que Hernández creo que tenía la palabra. Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Es que en la última unidad de proceso que nos enviaron, al principio dice que periodo 3. A nosotros ya hemos terminado de hacer dos unidades de proceso, que es la del primer Sí, periodo y segundo periodo. sí. O sea que ¿cuántos periodos quedamos nosotros los estudiantes en cuántos periodos quedamos? Bueno, Si antes entonces, eran ok, 4. sí te entiendo la pregunta. Entonces, para resolver esa inquietud, pues digamos que las unidades de proceso fueron pensadas en periodo, por eso aparece allí periodo 1, periodo 2, periodo 3 y te vas a encontrar con el periodo 4 en la última que vayamos a trabajar. Eso no quiere decir que va a estar, es decir, entramos a un segundo periodo, dadas las circunstancias de las cuarentenas, dadas pues, lo que ha significado la pandemia. Es probable que terminemos en dos periodos o es probable que cerremos en dos periodos dependiendo del proceso que se dé y de la manera como los estudiantes puntualmente entreguen sus trabajos, porque hay que manifestar que más o menos el 40% de los estudiantes eh, de todos los cursos en general tienen falencias en la entrega de trabajos, es decir, en este momento estamos calificando todavía actividades del semestre pasado, del periodo pasado, y esto dificulta el proceso. Entonces, muy seguramente vamos a llegar a dos periodos en el año. Eso puede ser, ¿ya? No estoy diciendo que va a ser, puede ser, puede darse, pero por el momento tendríamos tres periodos, este sería el segundo y a partir de septiembre sería el último periodo, ¿ok? Pero igual eso no afecta en lo más mínimo porque estamos trabajando justamente, se han ajustado los temas, los encuentros para que ustedes tengan el 100%, digamos, de lo que se requiere para estar en séptimo. ¿Estamos? Ah, vale, gracias. Listo, gracias. Nicole, ibas a decir algo. Es que Chari Cárdenas no se pudo conectar y pues ella en estos momentos está en videollamada conmigo. Ajá. Entonces, pues para que la cuentes ahí a ella. Bueno, ok. Perfecto, no hay lío. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, cerramos ahí con el espacio bueno, de estas preguntas en esta parte. Vamos a iniciar entonces, decía, nuestra unidad de proceso y tiene un nombre hermoso que es un viaje por la Edad Media. Cuando uno piensa en la Edad Media, a ustedes, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? El que quiera intervenir, entonces activa El su micrófono. feudalismo, ¿En el qué? el feudalismo, Feudalismo, profesor. sí, gracias, Alan. ¿Quién más? A ver, voy a nombrarlos por acá para la La participación. esclavitud, La esclavitud, ok. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Quién más? liberaciones de patrias, Liberación de patrias, Avances tecnológicos. avances tecnológicos, ¿qué otra cosa? La industria. Bueno, ¿qué otras ideas se nos vienen a la cabeza? La agricultura, profesor. Agricultura, sí. ¿Algo más? Bueno, entonces, La revolución. la revolución. Bueno, cerramos entonces los micrófonos y efectivamente vamos a entrar a la Edad Media, un viaje fascinante por la Edad Media.
que tiene algunas de las características que han mencionado algunos de sus estudiantes, pero otras no corresponden efectivamente a la Edad Media, sino a la siguiente, al siguiente periodo de la historia, que se denomina el Renacimiento. Entonces, en la Edad Media pretendemos identificar las características principales de esa Edad Media, su aporte a la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, es un periodo donde efectivamente se concentra el poder básicamente entre los reyes y la iglesia, ¿no? Se genera allí una cohesión entre lo político y lo religioso, y eso es lo que empieza, digamos, a dominar en este periodo. Entonces vamos a tener unos ejes allí, unos ejes importantes de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de conociendo de la interdisciplinariedad y vamos a hablar del arte. ¿Y por qué del arte? Porque una de las características de la Edad Media es el arte religioso prácticamente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dicen allí y entonces en ese conociendo desde la interdisciplinariedad vamos a hablar algo del arte y vamos a hacer una obra que puede ser arte o puede llamarse arte, eso depende desde la mirada donde lo tomemos. En segundo lugar, vamos a hablar de unas competencias ciudadanas y esas competencias ciudadanas van a estar ligadas básicamente a lo relacionado con lo que es la cultura animalista. Cuando se habla de la cultura animalista, estamos hablando de cuidar los animales, de respetar los animales, ¿no? Yo creo que Bogotá tuvo una revolución a partir de la alcaldía del señor Petro, cuando él saca, por ejemplo, a los caballos que servían como jaladores de zorras, con unos pesos impresionantes, y entonces estos caballitos fueron sacados digamos, del mercado laboral y el alcalde dio a sus familias o cambiaron el caballo por un automóvil a través de créditos y bueno, todas las facilidades que se les dio para que cambiaran la tracción animal por una tracción mecánica. En este caso sería un motocarro, ¿no? Para prácticamente los recicladores que son los que trabajaban en ello. Entonces allí hay un cambio, una transformación. Entonces vamos a ver este componente desde la perspectiva animalista. Luego nos iremos al proyecto Raíces y en el proyecto Raíces es supremamente interesante ver los ritos muiscas. O sea, ¿qué relación hay entre los mitos muiscas y la relación que se da en este caso con el cristianismo, que es el fuerte dentro de la Edad Media? Entonces eso nos da luces para entender lo que somos hoy como Latinoamérica, lo que somos hoy como cultura de América, lo que somos hoy como colombiano, como bogotano, como boyacense, tolimense, costeño, etcétera, etcétera. Nos da una idea general de eso. Entonces, fíjense cómo la interdisciplinariedad de un tema nos permite visualizar un todo, es decir, la historia nos permite entender el mundo de lo que somos hoy. O sea, nosotros somos un componente histórico. Eso es muy bello. O sea, cuando uno se ve como un componente histórico, quiere decir que yo reconozco mis propias raíces. Cuando tú reconoces tus propias raíces, cuando tú sabes quiénes son o quiénes hacen parte de tu árbol genealógico. Yo sé que muchos de ustedes hicieron en el colegio el árbol genealógico, lo hicieron en primaria, de pronto algunos lo hicieron en sexto, ¿sí? Y lo volverán a hacer por allá en octavo, noveno. El árbol genealógico nos permite ver quiénes están detrás de nosotros. Entonces, para decir quiénes están detrás de nosotros, entonces hablamos de los padres, ¿cierto? Hablamos de los abuelos, de los tatarabuelos, de los tíos, de los primos, de las familias en segundo, tercero, cuarto, quinto grado, y algunos alcanzan a llegar a principios de 1800. ¿Sí? Algunos. Otros seguramente empiezan a ver su árbol desde 1970 hacia acá.
¿ya? Que serían más o menos sus abuelos para algunos, para otros serán sus papás, pero hay un árbol genealógico. Es decir, en la familia mínimo debe haber una persona adulta que nos pueda hablar por lo menos de lo que fue, en este caso, la revolución gestada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que se denomina el Bogotazo. Entonces ahí nos da una idea general de eso que nosotros somos. Por eso es importante la historia. Y la historia vista desde lo que es el topos, es decir, la tierra, el espacio geográfico donde nos movemos. Todos los seres humanos nos hemos desarrollado en un espacio geográfico concreto, real, visible, que lo podemos caminar. La calle, la avenida, los que vienen, por ejemplo, del campo, el río, la montaña, el contacto con la naturaleza, los animales. Para nosotros los que vivimos en la ciudad, pues ese tipo de contactos se pierden y más bien le tenemos fobia a muchos animales que para quienes están en el campo, pues perfectamente podrían coger una araña tarántula o podrían coger una serpiente o podrían coger un sapo, ¿sí? Cosa que yo como bogotano que soy toda mi vida viviendo en una selva de cemento, pues no lo voy a hacer seguramente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos ese nexo con lo que es el territorio. El territorio para todos los seres humanos es vital, que en el caso de la ciudad pues lo perdemos porque no nos sentimos nuestros. Bogotá es de todos y de nadie, o sea, botamos basura, contaminamos, echamos el aceite de cocina, por ejemplo, no lo separamos, sino que echamos los residuos en el lavaplatos, botamos la basura, comemos un dulce, le echamos el papel al piso, sí, no tenemos como ese sentido de planetario, ¿no? De pertenencia, decir que soy un ser vivo que complementa el planeta y no soy un agente dueño del planeta, sino que vengo para complementarlo, pero lo que hemos visto es que el ser humano, por la avaricia, por el poder, por la industria, por la riqueza, por todo lo demás, pues ha logrado destrozar nuestro planeta. En esa Edad Media, efectivamente, alguien decía, vamos a hablar del feudalismo. Entonces, el feudalismo es una forma de uso de la tierra a través de un único dueño, ¿ya? En este caso eran los reyes, que tenían unos grandes castillos y alrededor del castillo tenían Profe, un pueblo y ese pueblo era explotado en lo que es básicamente la agricultura. Cuéntame, Alan. profe, pues lo que yo tengo entendido, si no estoy mal, el feudalismo era una forma de gobierno, ¿no es? Es más que una forma de gobierno, es un sistema económico. ¿Sí? Es un sistema económico. ¿Sí? Profe, eso lo vamos a ver en detenimiento. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, Jesús, profe. Profe, ese era el que mayormente utilizaba, el sistema que mayormente utilizaba Carlos Magno. Carlos Magno. Bueno, en ese momento no estoy seguro, pero me imagino que sí, porque hace parte de la época, ¿no? Entonces, eran grandes feudales. De hecho, que en América Latina el periodo medieval, que se llama así, llega aquí después de 1500. O sea, cuando se descubre América, se termina el periodo medieval en Europa, pero en Latinoamérica comienza el periodo medieval. Entonces, tan así es que hasta ahora estamos empezando a salir del periodo medieval. ¿Por qué? Porque la fuerza del periodo medieval es la unión del poder político, ¿sí? Con el poder político, en este caso sería el rey de España, ¿cierto? La reina Isabel y demás, que lo que hacen es justamente desarrollar una misión, ¿sí? De invasión al pueblo latinoamericano, porque es una invasión. Ellos no descubrieron absolutamente nada. Aquí nadie nos descubrió, América ya existía, ¿ya? Ellos le dieron el nombre de América porque se apropiaron del territorio y del espacio. De hecho, que muchos de nuestros nombres no son latinoamericanos, no son quechuas, no son muiscas, sino que nuestros nombres y nuestros apellidos son de abolengo español.
¿Mm? Todos, la gran mayoría. Por ejemplo, mi nombre, Rodrigo, aparece en el mío Cid, el gran libro del mío Cid. Allí está mi nombre, pero también está mi apellido. Es decir, estamos hablando de literatura de hace miles de años. Entonces esto nos da una idea de dónde provenimos nosotros. Ahora, eso pasó, obviamente, estamos hablando de más de 500 años, ¿ya? Pero ahora nosotros en la actualidad estamos siendo, bueno, ya prácticamente colonizados 100% por los norteamericanos. Por eso es que ustedes deben ver inglés en sus clases de colegio, ¿ya? Porque hace parte de un proceso de colonización. Por eso es que quedamos empeñados con la pandemia, porque cada ciudadano colombiano le debe a Estados Unidos 5.800.000 pesos. Pónganse ustedes a pensar. ¿Cuándo vamos a pagar 5.800.000 pesos? O sea, tú que estás sentado en este momento viéndome, le debes no al Estado colombiano, le debes a Norteamérica 5.800.000 pesos. Si tú sumas 5.800.000, perdón, si los multiplicas por 50 millones de habitantes, ¿cuánto dinero da? ¿Mm? Millones de millones. Es decir, esta deuda la van a pagar nuestros bisnietos. En el caso de ustedes, sus hijos más sus nietos, más los hijos de sus nietos. ¿Saben a cuántos años está esa deuda? A 30 años. Entonces sumen, proyecten ustedes a 30 años, tendrán en promedio 45 años, más o menos, ¿ya? 43, 42, bueno, proyectense. Hasta la fecha son 5.800.000, pero si lo proyectas a 40 años, pues esos 40 años se suman con intereses, entonces vas a estar pagando no 5.800.000, sino aproximadamente 20 millones de pesos al gobierno de los norteamericanos. Entonces, fijémonos cómo nosotros seguimos siendo colonizados. O sea, la colonización no ha terminado. Y todavía seguimos en la Edad Media, todavía seguimos ahí en la Edad Media. Aunque haya llegado el Internet, aunque haya llegado todos estos elementos electrónicos, nosotros estamos siendo mediatizados para consumir y consumir y consumir. Entonces el que más consuma, el que tenga el televisor más grande, el que tenga la nevera más grande, el que tenga los zapatos de marca, el que tenga, es el importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos indígenas? ¿Ellos no son importantes? O sea, para ser ciudadano en un país usted tiene que consumir, tiene que comer en los mejores restaurantes de marca como McDonald's, por ejemplo. Yo sé que muchos son fanáticos de estas tiendas y deben tomar Coca-Cola para sentirse colombianos. Olvidaron la chicha, el guarapo, ¿sí? Los europeos nos trajeron la cerveza y entonces reemplazamos la cerveza, ¿sí? Reemplazamos la chicha por la cerveza. Entonces fíjense cómo de alguna manera nosotros todavía estamos en una edad media donde estamos entrando en un proceso de despertar, donde ya hablamos de liberación sexual, por ejemplo. Ese es el discurso que se mueve hoy, no solamente en las aulas de clase de bachillerato, sino en las universidades, ¿no? Entonces la libertad sexual, la libertad del libre pensamiento. Ese fue un discurso que se da a finales de la Edad Media y que es lo que produce después el Renacimiento, pero ahí llegaremos en su debido momento para que tengamos en cuenta. Entonces fíjese cómo es de interesante lo que vamos a ver, ¿no? Es chévere. Vamos a ver todo lo referente a lo que es la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cómo funcionaba la iglesia en esa época? Si los papas, si no sabían, los primeros papas eran casados. Y el papado se daba de generación en generación, es decir, el hijo, por eso se habla de Papa I, Papa II, Juan Pablo I, Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Después del Concilio de Trento, se determinó que los sacerdotes no deberían casarse, y no deberían casarse por una conveniencia política, porque inicialmente los sacerdotes tenían hijos normales, tenían su familia.
pero como se heredaba la parroquia o se heredaba un bien, entonces era la familia, funcionaba igual que un reinado, ¿no? De generación en generación, que es lo que pasa con los reyes, es decir, siempre dicen la princesa, ¿sí? El príncipe. Ujú. Pero en esos momentos, debido a que existía el catolicismo, pues se hacía caso a todo lo que dijera la iglesia. Sí, claro, por Porque, por supuesto. ejemplo, en esos momentos también que decían que habían brujas, Sí, a las mujeres las mandaban con un verdugo a que las quemaran o a que las mataran. Así que efectivamente. Entonces allí es donde viene lo que se llama las cruzadas. Tú me das ahí el pie para hablar de las cruzadas. Y las cruzadas son básicamente eh, como misiones que tenían la iglesia con el beneplácito del Estado militar y político para convertir a los pueblos al cristianismo y hacer una persecución a los judíos y hacer una persecución a muchos detractores de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto generó muchísima muerte, ¿no? Entonces se habla por ejemplo, que quemaban a la gente en las hogueras por pensar distinto, ¿ya? Y los llamaban herejes. Entonces, este es un hereje porque está blasfemando de la iglesia, entonces lo mataban. Está blasfemando de Jesús, entonces lo mataban. Hoy en día, digamos que sí, digamos, ¿cómo? burguesía. Bueno, la burguesía, digamos que allí no se habla todavía de burguesía. La burguesía es más a finales del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, por eso se hablan de imperios, se hablan de imperios, o sea, los imperios son, digamos, asociaciones enormes de terreno impresionante, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el imperio greco-romano, pues no era simplemente Italia, ¿sí? Sino que tomaba también los Países Bajos, ¿ya? Entonces ahí nos da una idea general de cómo iba creciendo, como cuando aquí decimos en América Latina la Nueva Granada, ¿no? Cómo estaba el virreinato de la Nueva Granada. Entonces nos hablan desde prácticamente Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Era un gran país, algo así, ¿ya? Entonces un imperio o un emperador era el que era dueño de muchísimas tierras y, y básicamente tenía a personas a su cargo para que administraran esos territorios e imponían pues su ley. Entonces imponían pues por supuesto sus dioses, imponían sus creencias, imponían la forma de vivir, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a trasegar por todo este escenario que serán nuestros ejes articuladores para que pues disfrutemos de esto, ¿no? Para ello, obviamente, les estaré colgando en la plataforma Classroom algunos videos de apoyo para que ustedes comprendan de manera mucho más sencilla y pues le tomen amor a esta parte que es chévere. Hay muchas películas que ustedes las pueden ver a través de YouTube que hablan o que tienen que ver con la Edad Media y nos muestran cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Tengan en cuenta que la Edad Media es siglo XV, es decir, pues vamos a hablar de 15 ciclos después de Cristo. Luego, la dinámica o la visión cristiana, pues obviamente se ha desarrollado, se ha cambiado, pero se ha centrado en este caso ya no en la zona de Jerusalén, digamos, o de Tierra Santa que conocemos, sino que se traslada directamente a Europa y allí se centra en Roma, ese poder religioso, que es lo que constituye lo que es la iglesia de San Pedro. Por eso es que se crea el país del Vaticano, que eso lo veremos obviamente en su debido momento. ¿Listo? Bueno, hasta ahí hay preguntas. ¿Hasta ahí hay preguntas? Vamos a ver. Profe, Sí. una pregunta. Pues ahorita acordándome y quería preguntarle, o sea, a ver que ustedes saben mejor del tema. Cuando vinieron a colonizarnos acá, bueno, acá en América, los españoles, ¿qué?
nos fundaron América, supuestamente los españoles nos fundaron América Ujú. en nombre de Américo Vespucio, que fue Sí. allá un... Según la historia, Sí. sí, según los historiadores. Sí, señor, pero deje de buscar en Google. Pero ¿cuál es Google? Eso yo ya no sé. O sea, yo sabía, pero no sabía si era cierto o era falso. Sí, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Por eso toma ese nombre, ¿verdad? Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos en lo relacionado en el arte y el primer aprende es conociendo desde la interdisciplinariedad. Les voy a compartir un video, vamos a tener el espacio para observar, escuchar, tomar nota de las ideas importantes y vamos a hablar un poquito sobre ello teniendo en cuenta el documento que tienen ustedes en sus manos. ¿Estamos? Listo, entonces ya les voy a compartir, me avisan por favor si se ve. ¿Dónde está el video? Bueno, entonces, ok. Bueno, ¿ya se ve? ¿Me confirman? ¿Sí se ve la imagen? Sí, señor. Ok, muy bien. Sí, señor. Entonces ya les voy a colocar acá. Sí, qué bueno. Listo. Entonces vamos acá. Esperemos que funcione. Saludos, damas y caballeros. ¿Qué es el arte? Esta sencilla pregunta se ha repetido a lo largo de la historia infinidad de veces y no... ¿Escuchamos bien? Hola. Sí, profe. Señor. Ah, ok. Muy bien. Entonces estemos pendientes. Por favor, no vayamos a mover ningún botoncito de nuestra plataforma. Así como lo estamos haciendo, está muy bien. Entonces vamos a escuchar, nos hacer varias reflexiones sobre lo que es el arte y ya ustedes llegan a sus propias conclusiones. Tiene una respuesta ni fácil ni única. Y para sacar mi propia conclusión, la de hoy, porque quizá mañana piense de otra manera, he tenido que informarme de la opinión de muchas otras personas. Bien, lo primero, y es un hecho cierto para todos, es que el arte se divide en 10 ramas o categorías, al menos de momento, que son arquitectura, pintura, escultura, literatura, música, danza, cine, teatro, fotografía y cómic. Esta pluralidad de disciplinas artísticas hace que su propia definición se diversifique muchísimo. Y si encima a esto le sumamos la opinión tan extendida que dice que hay tantos tipos de arte como receptores, la solución se vuelve tan extensa y ambigua que sería absurdo intentar acotarla y definirla y mucho más hacer este vídeo. Así que si partimos de la base que existen la multitud de versiones de creaciones artísticas y que hay tantos tipos de arte como opiniones, yo voy a ser lo más clara y concisa posible e incluso puede que penséis que sea reduccionista. Pero es que pienso que esta ambigüedad y generalización del término lo perjudica tanto como dar una definición absoluta y ilimitada. Y que de entre estos dos extremos, la verdad es que me quedo con el segundo. A ver, hay una serie de opiniones súper extendidas con las que estoy en absoluto desacuerdo. Que son, el arte es todo aquello que me produce una emoción o sentimiento. El arte sirve para comunicar lo que siente mi alma. Todo el mundo es artista. El arte es todo. ¿En serio? Creo que esta serie de opiniones, en lugar de engrandecer el arte, lo que hacen es empobrecerlo, en convertirlo en una especie de cajón desastre, en un totum revolutum donde todo vale, todo es arte y donde se equipara al grandioso Miguel Ángel con Yoko Ono. Y no todo vale, no todo es arte y no todos somos artistas. Hombre, ya, que yo cocino todos los días y no por eso soy cocinera y no me puedo comparar ni con Arguiñano ni con Arzac. Seamos sensatos, por favor. Más cosas. ¿Es que eso de que una puesta de sol también es arte? Vamos a ver. Presentando todos mis respetos a la madre naturaleza, que es la diosa todopoderosa creadora de todo, exceptuando del arte, que es cosa nuestra. Cosa nostra. Otra definición con la que no puedo. Arte es todo aquello que está en los museos y galerías. ¡Lol! Pues tampoco estoy de acuerdo, porque entonces ¿qué pasa? ¿Que todo lo que hay en el Museo del Orinal, en el Museo de Cera o en el Museo de los Saleros y Pimenteros también es arte? Hay otra
opinión muy instaurada con la que estoy en absoluto desacuerdo, que afirma que el arte está en los ojos del que mira. Esto para mí es como el con budista que dice que si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿generará algún sonido? Vamos a ver, mi experiencia a mí me dice que por supuesto que genera un sonido. Esto es como el David de Miguel Ángel, que es obra de arte aquí y en la luna, independientemente de si hay alguien para observarlo o no. Por lo tanto, para mí las cosas son o no son arte por otro motivo, no por si hay alguien que lo observa o no. Bien, ahora os voy a contar los motivos por los que yo considero que algo es arte o no, mi propio criterio. El primero y fundamental y más importante es que el arte solo lo crean los artistas y los artistas nacen, no se hacen. Por lo tanto, no todo el mundo es artista ni todo es arte. Según mi criterio, entiendo como artista a esa persona que ha nacido con un don, con un talento o una sensibilidad especial que ha entrenado a base de trabajo, disciplina y constancia. Es un profesional de ello. Así que si me da de repente por tocar la flauta o pintar un cuadro, pues por muy bien que se me dé y muy bonito que quede, no dejaré de ser una simple aficionada. Entonces, para que haya arte tiene que haber detrás una profesionalización de alguien con un don. Y es que aún así existen diferentes categorías dentro, porque por ejemplo tenemos al maravilloso Fortuny, pero es que también tenemos al divino Rafael. Otra cosa que creo es que el arte no tiene que ser una idea totalmente nueva o revolucionaria. El arte no es solo una buena idea, sino también lo sería un sacacorchos o una escobilla de váter. Pero sin embargo sí que creo que la creatividad y la novedad tienen que estar implícitas en el proceso creativo, en el camino para alcanzar la idea final. No tanto en sí como que una idea final, una obra, sea novedosa, sino el proceso por el que el artista ha tenido que pasar para llegar a ello. Eso sí que me parece importante. Ahí sí que tiene que radicar la creatividad, la originalidad y la innovación. No sé si me explico. A ver, por ejemplo, Goya copiaba a Velázquez y es un artista consagrado en sí mismo. Sus obras está claro que son originales, únicas y grandiosas. Pero para mí, la creatividad absoluta de Goya radica en el proceso creativo que le llevaba a alcanzar esas obras finales. Creo que en el proceso pictórico de Goya está su auténtica genialidad. Más cosas. Para mí el arte tiene que parecer fácil, pero realmente tiene que ser muy complejo llegar a él. Es decir, que solamente otro artista con su talento y su creatividad en el proceso técnico puede llegar a reproducirlo, a copiarlo o lo que sea. Otra cosa que considero importante a la hora de decidir qué es arte es la necesaria perspectiva histórica que nos da el tiempo. Hay teorías que niegan la importancia que nos da el tiempo a la hora de decidir qué es arte o no. No digo que haya que esperar 100 años y ni siquiera 50, pero sí cuestiono eso de que si hoy hago algo y digo que hoy es arte, esto es arte y punto, por mi decisión propia y ya está. Esto deja a Saturno y a Cronos totalmente fuera, vamos. Eso que Saturno es el patrón de los artistas, se supone. Mira, Saturno, tú aquí hoy no pintas nada, ¿vale? Y por último, y no menos importante, creo absolutamente necesario para considerar que algo es arte, que lo haya hecho expresamente el propio artista. Es decir, que el artista no haya tenido una idea única, auténtica, original y fantástica y maravillosa y que se la haya transmitido a unos burritos de su taller a los que ha pagado previamente y les diga, hacerme esto, que yo me voy a sentar aquí mano sobre mano a esperar a que me llueva la pasta. Daniel Hirst, Jeff Koons, Warhol. Entonces, y como conclusión, esto es lo que tiene que estar detrás de algo para considerarlo arte. 1. No hay arte sin artistas y los artistas nacen, no se hacen. Por lo tanto, no todo el mundo es artista y por lo tanto no todo es arte. 2. Tiene que haber una profesionalización. No vale la suerte ni la chiripa a la hora de hacer arte. 3. No necesariamente tiene que ser creativo y original en su fin, pero sí en su proceso. 4. La emoción no es una condición indispensable del arte, porque a mí las noticias también me emocionan y no por ello son arte, ¿vale? Sino que se lo digan a Piqueras, que sería un artista como la copa a un pino. 5. Tiene que ser muy difícil y complicado reproducirlo, tanto que tú y yo no podemos hacerlo. 6. Tiene que tener algo de perspectiva histórica que le acredite algo de importancia, notoriedad y distinción. Y 7. Tiene que tener, obviamente, una calidad estética. No tiene por qué ser bello, pero sí tiene que ser estético. Por lo tanto, para mí, fuera de todo esto, son opiniones banales y sin fundamento artístico, o lo que es lo mismo, amparte. Un término tan acertado como necesario que se ha inventado mi colega Antonio García Villarán y que para mí engloba todo aquello que ni de coña es arte, pero que sus seguidores y creadores así lo creen. Para mí los ampartistas son
Artistas conceptuales. Todo aquel que tiene un camarón súper caro y ha metido un filtro blanco y negro a una puesta de sol y lo ha subido a Instagram. Los que creen que basta con decir lo que uno siente de una manera bonita o menos coloquial. Los que tienen mucha pasta y cogen cualquier cosa y la meten dentro de su galería y dicen, esto es arte. Y ahora bien, ¿qué es para ti el arte? Convénceme en comentarios. ¡Chao! Muy bien. Ok. Listo, escuchamos bien, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Señor. Bueno, ok. señor. Entonces, Sí, ¿cómo señor. ¿qué podemos decir al respecto de las reflexiones que hace esta estudiante de arte? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? En una parte sí, en una parte no. ¿Cuál sí? En la que está sí es que no todo es arte, no. Hay que juzgar Ujú. las cosas como son. Hay cosas que se ven feas y toca decirlo. Hay cosas que no son arte y toca decirlo. No tenemos que quedarnos callados. Sí. Y una cosa que no estoy de acuerdo con ella es que los artistas nacen y no se hacen. Sí. Un artista se puede formar con... Un artista se puede formar por los méritos suyos, no porque nazca así, ya nadie va a poder ser igual que él. Ya los méritos que uno haga también puede llegar a ser grande. Ajá. Muy bien, muchas gracias, señor Hernández, por su aporte. ¿Quién más? Vamos a mirar aquí. A ver qué dice Paula Alejandra. Paula Alejandra. Profe, Sí. a mí me parece que muchas veces el arte, más que todo, depende del punto de vista de cada persona. Ujú, Y muchas veces no todo va a parecer arte, pero es la imaginación y más que todo, yo creo que es la imaginación ujú. y cómo lo ve esa persona. Cada uno tenemos, cada uno tenemos perspectivas diferentes de la vida, como cada uno tenemos perspectivas diferentes en el arte. Yo pienso eso. Ok, Laura, me encanta ese acento que tú tienes. Gracias por tu aporte. Vamos De nada, con, dicen. vamos con David Romero. David, cuéntanos, David. Duan Camilo, Maecha. ¿Dónde está Dubán? No, pues, no, profe, que no sé qué decirle. ¿Qué se te ocurre? Dubán. No, pues pues sí, profe, pues que arte es lo que uno expresa y cómo se siente también, ¿se me entiende, profe? Porque, Ajá. digamos, que, profe, que no tengo un ejemplo. Voy a enviar una pregunta bomba que muchos seguramente van a decir que sí o que no. ¿Podemos decir que el reggaetón es un arte? Profe, eso va en la cualidad o en la opinión que tenga la persona, no porque cualquier otra persona lo diga. Ujú. La opinión. Pero ¿sabías que la opinión, esto lo aprenderán ustedes en filosofía, ¿no? El desarrollo del pensamiento se da por el saber. ¿Y cómo se consigue el saber? Leyendo. ¿Y cómo se consigue el saber? Preparándose. Entonces, cuando uno da las cosas desde lo subjetivo, es decir, de mi opinión, pues pierden validez. Y pierden validez porque sencillamente sí hay
unos niveles estructurales de pensamiento. Es decir, nosotros, Profe, o mejor, para que también, me logren entender, ustedes están en un nivel primario del conocimiento, ¿sí? De lo básico. Es decir, podemos opinar de muchas cosas porque tenemos una imagen visual de lo que nos han vendido, pero no tenemos el recurso, en este caso filosófico, en este sentido teórico que nos permita dar razón de qué es o qué no es cierto fenómeno o ciertas cosas. Actuamos desde el instinto humano, pero no desde el saber. Entonces sucede lo mismo que con las relaciones amorosas. Yo sé que muchos de ustedes por ahí tienen su noviecita, su noviecito. Yo los he visto por ahí en Facebook, todos felices, con corazones, con todo ese cuento. Todos esos sentimientos que afloran son supremamente subjetivos porque el amor no es solamente resultado de que te guste alguien simplemente, ¿ya? Sino que es un proceso que se construye a lo largo de la vida. profe, Cuando el amor cumple su cometido, quiere decir que nos amamos no porque eres linda o porque eres flaca o porque eres ojiazul, sino porque eres un gran ser humano que complementa la vida. No es su media naranja. Uno no busca una media naranja, no busca una persona que realmente le complemente su vida, le ayude a salir adelante, le ayude a construir un proyecto, sean cómplices, ¿ya? Entonces allí cambia la visión. Si ustedes se dan cuenta, se alimenta de un carácter filosófico. Entonces, el carácter filosófico lo podríamos decir, el amor es darlo todo, entregarlo todo, soportarlo todo, el amor es servicial, el amor, sí, allí hay una carga filosófica que nos muestra en este caso un texto de la Biblia, ya, que nos lleva justamente a pensar que el amor no es solamente que te guste a alguien por sus pecas, sí, o porque está chetoncito, ya, o porque tiene una risa linda, o porque me cae gordo, ya, es ir más allá de. Entonces, cuando el amor trasciende, hace que, por ejemplo, eso lo sabe bien las mamás. Las mamás nos castigan, pero después se acercan, nos abrazan, nos apapachan, nos dan el profe, pero plato es de que comida y también, se transforma. Eso como para entender un poco el sentido de lo subjetivo al objetivo, ¿no? En el arte, digamos que la percepción del arte es, es, es producto de una estructura, que es, cuando yo puedo decir que el arte es súper fenomenal, cuando se mantiene en el tiempo, cuando se Profe, mantiene en el tiempo. profe, pero es que, digamos, volviendo al tema, Sí, Sócrates no nació y ya era filósofo, sino también tiene su punto en el que tuvo que aprender varias cosas para darse cuenta de que eso le puede ayudar en algún punto. bueno, sí. Para Hernández y Alan que hablan justamente se nace o se hace, ¿no? Bueno, esa es una discusión filosófica, muchachos. Y qué bueno que ustedes están filosofando, están empezando a acercarse un poco a la filosofía. Profe, Sí, Laura, antes de... a mí me parece que, bueno, hay personas que nacen con el sentido del arte, por decirlo así, pero también tienen que apoyarse e ir construyendo el saber sobre lo que ellos tienen, porque digamos una persona que sepa cantar, pero no sepa qué son los agudos, los graves y todo eso, no va a construirse en su ámbito. Es correcto, Laura. Muy bien por ese aporte. Por ahí va mi aporte, ya tú lo has dicho, y es que necesariamente si hay personas que nacen con un don. Lo expreso desde la perspectiva religiosa en el sentido en que el don, digamos, es como el poder que tiene el ser humano para hacer ciertas cosas. Entonces hay personas que se les facilita hablar en público. Desde chiquitos han tenido ese feeling, esa comunicación, pero la van desarrollando a lo largo de la vida. Es decir, efectivamente puede ser que una persona nazca con un don, ¿sí? Pero ese don lo desarrolla. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que hay un micrófono abierto por ahí, se escuchan ollas.
Gracias. Hay un conocido, por ejemplo, que lee los sueños. Sí, tengo otro que lee cartas. ¿Ya? Eso es un don. No todos los seres humanos lo tienen. No todos lo desarrollan. ¿Ya? Pero logran a lo largo de su vida estudiar para desarrollar ese don. Entonces eso pasa como el futbolista. No es que yo nací futbolista. Desde la barriga de mi papá yo pataleaba. Entonces, uy, sí, y entonces el papá le invirtió a la escuela de fútbol y todo el cuento para que fuese un gran futbolista. Es decir, uno podría decir efectivamente eso, pero ¿qué hace que llegue a ser un gran futbolista? Pues efectivamente que todos los días practica, que tiene una disciplina, que está en una escuela de fútbol, que se desarrolla en todo su saber. Entonces sí es muy importante sentir que no solamente se puede nacer cantante, sino que se tiene que hacer mejor cantante. ¿Está claro? O sea, yo puedo hacer, hay estudiantes, por ejemplo, que con solo hacer tareas ya están listos para el examen. O sea, no necesitan sentarse a estudiar como otros y decir, tengo que repasar matemáticas y es que me quedan difíciles las divisiones de 4 cifras. No tienen ese problema. O sea, lo hacen la tarea, son disciplinados y tienen algo que se llama atención. Y eso es muy importante. La atención significa que usted, en el momento en que está recibiendo la clase, tiene los ojos abiertos y los oídos despiertos. Y allí desarrolla usted su capacidad. Entonces, cuando llega la hora del examen, no importa, tú estás preparado. ¿Quiénes tienen que trabajar el doble? Quienes no desarrollan la disciplina, quienes no desarrollan el hábito de lectura, quienes no desarrollan el hábito, ¿sí?, del análisis, de ver, hombre, yo veo una noticia, oye, pero ¿será verdad eso? No, miremos otro noticiero a ver qué dice, miremos otro noticiero a ver qué dice, y nos vamos a encontrar que hay 5 noticieros y cada noticiero cuenta su verdad, ¿ya? Y ahí tú concluyes. O sea, puedes decir, nos están mintiendo o nos han mentido toda la vida y que nosotros realmente somos o no somos. Entonces ahí empieza usted a filosofar, justamente, ¿no? Entonces, fíjense en esta discusión tan chévere y esta participación de Hernández, de Alán, de aquí mi niña Laura, que hace sus aportes. Es muy importante eso, ¿no? Hay seres humanos que nacen, digamos, artistas, pero se perfeccionan. Y hay otros que sin nacer artistas, ¿cierto? De pronto a los 15 años decidió, no voy a tocar acordeón. ¡Ah, qué maravilla! Y desarrolló ese poder, ¿ya? Pero hay una diferencia. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser el arte. El arte genera creación. Y cuando usted crea y permanece en el tiempo esa creación, quiere decir que efectivamente usted es un artista, porque está manejando un concepto. Todo el que hace arte, ¿sí?, para que sea artista o para que sea considerada arte la obra que él hace, es porque maneja un concepto de algo. Y esto es lo que le permite que esa obra de arte se mantenga por muchísimos años. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, mis queridos chicos, ahí en nuestra unidad de proceso, pues además de este video, lo tendrán en su Classroom. Ahora se lo subo al finalizar la clase para que ustedes lo tengan y puedan también reflexionar al respecto. Entonces, básicamente el texto nos dice, en gustos se rompen géneros. Es la típica frase conclusiva de las discusiones entre dos personas que resultan tener diferencias encontradas alrededor de un libro, de una película. Ustedes habrán encontrado pues ustedes mismos, que si alguna vez han ido a cine, pues cuando llegan al cole o llegan a la casa, dicen, uy, esa película estuvo chévere, y el otro dice, no, ¿qué va? Esa película estuvo aburridísima. ¿Por qué? Porque son subjetividades, es decir, es tu opinión, ¿sí? Y una opinión puede determinar que efectivamente sea una buena película como una mala
película. Algunas películas le hacen propaganda, le hacen publicidad y entonces todos vamos a ver esa película. Y cuando salimos como aburridos. No, qué jartera esa película, ahí 3 horas sentado y aburridora y esa película plana y bueno, etcétera, etcétera. Es verdad que la subjetividad no nos permite establecer con certeza qué himno nacional es el más lindo del mundo. Se dice que para el caso de Colombia es el segundo himno después del himno de Francia, de los más hermosos del mundo. Bueno, pues allí nuestro himno musicalmente es hermoso, pero la letra yo creo que ya hay que cambiarla, ¿no? Porque no tenemos nada de eso que era la patria colombiana hace 200 años atrás, ¿no? Se ha transformado tanto que ya ni riqueza tenemos, es decir, el oro se lo llevaron los españoles y el poco oro que teníamos se lo van a llevar los árabes, el carbón se lo están llevando los canadienses, la sal, la riqueza los norteamericanos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esa bandera que éramos ricos en oro, pues ya el color amarillo ya no nos simboliza, ¿ya? Que el rojo, la sangre derramada, pues casi que ese rojo debería ocupar casi toda la bandera porque todos los días matan, ¿sí? A líderes sociales, matan soldados, matan gente de todo tipo, ¿sí? Hasta por robar un celular matan a una persona. Entonces ya se desdibuja, digamos, toda esa visión que teníamos de esa simbología de lo que es un símbolo patrio. Los humanos hemos diseñado categorías y nos hemos vuelto verdaderamente buenos para llenarlas. Existen libros que caen en las categorías de literatura y hay muchos otros que no fueron tan buenos, más sin embargo se vendieron. Por ejemplo, en una feria del libro, tener que un libro que escribió un famoso youtuber tuvo más ventas que los noveles de literatura, por ejemplo. O sea, aquí hay un distanciamiento entre lo que significa la producción literaria y la producción del mercado. En este caso, el youtuber vende miles de libros en la feria del libro por ser youtuber, por hablar paja, por sí, bobadas prácticamente, ¿no? Porque si usted mira a los youtubers que presentan situaciones exageradas de la vida real, entonces sí nos reímos de esas bobadas, pero cada vez que usted ve ese video le significa a él dinero en su cuenta bancaria, ¿ves? Entonces a veces como que sin querer queriendo estamos patrocinando personas que no brindan sino divertimiento, pero no tienen nada que ver con el desarrollo, en este caso de la literatura, para el ejemplo. Estas categorías de las que estoy haciendo mención no pueden ser llenadas de manera arbitraria. Dos personas no pueden sentarse en la sobremesa a discernir entre si un joven universitario que ha terminado sus materias es o no es licenciado. Lo será cuando acabe su tesis, sus sinodales le aprueben y obtengan su título, es decir, que cuando cumpla los requisitos oficiales, esa persona será licenciada. Volteo la torta, solo cuando tú llegues a 11 y te entreguen el diploma, pues serás bachiller, antes no. Lo que te acredita como un bachiller es el diploma, ¿sí? Obviamente que quienes le han metido al hombro, quienes han pasado en limpio, quienes no han tenido que rogarle al profesor, súbame, por favor, sí, póngame otra tarea, pues no es lo mismo que la persona que ha luchado y que ha hecho las cosas honestamente y que se ha ganado las cosas sudando la camiseta, a alguien que va en lancha, ¿sí? Que va a tuta. Entonces, ahí tienes que, digamos, valorar ese tipo de circunstancias. Con el arte pasa lo mismo. Por más que una madre se asombre de las habilidades creativas de sus niños y pegue sus dibujos en el refrigerador, estos no son arte. No son arte. O por lo menos todavía no. Exacto. Sé lo que estás pensando. Ahora ve y dile a tu tía Susana lo que marcó y pegó en la cocina. ¿Sí? No es lo que ella pensaba. Para todos aquellos que están impacientándose y piensan, bueno, ¿cuáles son estas características tan supuestamente importantes? Haré uso del requisito que creo es el más importante y definitivo. Requisito que la primera escuela del arte del siglo XX, la Bauhaus, estableció.
la atemporalidad. Para que una obra sea arte, ojo con eso, la atemporalidad. ¿Qué significa atemporalidad? ¿Alguien tiene idea? ¿O no? Arte temporal. ¿Cómo? Antes de tiempo. Antes de tiempo. Antes de tiempo. Atemporal significa que permanece en el tiempo. Es decir, que es válida, que no pierde vigencia a pesar de los años, ¿sí? El libro de Don Quijote de la Mancha, después de tantos años de haber sido escrito, aún sigue siendo uno de los libros más vendidos de la historia de la humanidad. La Biblia es un texto atemporal, permanece a lo largo de los siglos, 2000 años. ¿Hay algún libro distinto a la Biblia que tenga 2000 años de historia? Entonces, eso se llama atemporal, permanece. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue leyendo. Los libros de filosofía, los libros de la Ilíada, los libros de la política de Platón, son libros que permanecen en el tiempo, y permanecen en el tiempo porque continúan enseñándole a vivir al ser humano. Entonces eso se llama atemporalidad. Para que una obra sea arte, en este caso, debe causar el impacto en años, en siglos, ¿sí? Una verdadera obra de arte no depende de provocar revuelo en los medios para pasar de moda en unas cuantas semanas. No debe ser objeto de las mejores críticas para después ser vendida al mejor postor, porque entonces estamos hablando pues de otra cosa, ¿no? Entonces, ojo con esto, supremamente importante. Una obra de arte no provoca revuelo en los medios por pasar de moda. Voy a poner un ejemplo. La Última Cena, ¿sí? Es un cuadro que muchos lo tenemos en la casa, ¿sí? Creo, ahorita estoy como, creo que lo hizo Da Vinci, si no estoy mal. Si me equivoco, sus mercedes me pueden corregir. Y hace esta obra de arte, imagínate en el periodo medieval, 500 años de historia, permanece en los templos, en las iglesias, en las casas de toda Latinoamérica. ¿Ves que es interesante? Pero hubo unos periodistas del espectáculo en Colombia que hicieron La Última Cena a su manera. Entonces presentan a presentadores de televisión, a periodistas, a humoristas, a cantantes haciendo La Última Cena. ¿Ellos pasaron a la historia? No pasaron a la historia. Es más, ni siquiera ustedes los conocen. Pero si ustedes buscan en internet, busquen La Última Cena, ¿sí? La Última Cena a la colombiana, y ahí ustedes van a encontrar, ¿sí? Este tipo que se denomina arte entre comillas. Tomemos por ejemplo a Van Gogh. Sus cuadros no fueron arte mientras el pintor permaneció vivo. De hecho, la sociedad de esa época pensaba que era muy mal pintor, así como lo que pienso yo del arte moderno. Conforme pasaba el tiempo, el gusto de la gente por sus obras oscila entre moderado y nulo. No fue hasta décadas, ojo con esto, décadas, después de que el goce constante y permanente del público en general posicionaron sus obras a categoría de arte. ¿Quién sabe? En una de esas, los dibujos del hijo de tu tía Susana valdrían millones de dólares. El debate está abierto. Si alguna vez me ves por los concurridos pasillos, deberías tratar de refutar mis argumentos. Mientras tanto, debemos todos ir pensando cómo aseguramos de que nuestros proyectos permanezcan en boca de todos atemporalmente. Esa es la clave, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, el arte es algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Uno puede escuchar melodías de Bach, ¿sí? Algunos habrán escuchado melodías de Bach, ¿verdad? Algunos habrán escuchado melodías de Richard Clayderman, que es un actual, que sus melodías permanecen en el tiempo, ¿ya? Porque son creaciones artísticas que a pesar de los años a la gente le sigue gustando, le sigue enamorando. El arte religioso, pues efectivamente el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá que sacan cada año, ¿sí?, a pasear por varias partes de Colombia,
pues es una obra de arte, es un lienzo magnífico que lo han cuidado a lo largo de los años. Profe, ¿Sí? otra cosa que también se ha hecho pues muy famoso y de verdad sí se hizo arte fue lo de Pablo Picasso, al empezar a pintar con figuras uniéndolas, eso fue lo que lo hizo más Sí, famoso y lo hizo claro, hacer arte, ¿no? claro. Miguel Ángel, que también un gran artista, escultor, es el primero que hace unas estatuas magníficas que evocan al hombre desnudo, ¿no? El hombre desnudo con todas las marcas que tiene el ser humano en su naturaleza. Eso es una cosa que para la época fue un escándalo, ¿ya? Pero que pasados los años, pues todavía se puede ir y ver las obras de arte de este hombre en Europa, y son realmente extraordinarias. Tú puedes entrar bueno, hay que buscar en qué museo están, y puedes verlas pues por la internet, ¿no? Pero definitivamente marcan un hito en la historia